Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocio. Si no te has suscrito, hazlo de una vez porque ya llegamos al 1.000.000 de suscriptores. Y por supuesto vas a encontrar excelente información en temas de finanzas personales, inversiones y el día de hoy sobre el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, básicamente la institución que se encarga de cobrarle impuestos a nosotros los mexicanos. Bien dicen que en la vida hay dos cosas que son seguras, la muerte y los impuestos. De esto no podemos saltarnos, no podemos evadirlo, pero lo que sí podemos hacer es entender cómo funciona el SAT, comprender cuáles son aquellos regímenes fiscales que más nos convienen, cómo pagar menos impuestos de lo que deberíamos, todo dentro del marco de la ley. Entonces, para eso te invito a que te quedes este video, porque vale mucho la pena y vamos a ver paso a paso los básicos del SAT para que no tengas ningún problema y sobre todo aquellos detalles que no te enseñaron en la escuela. Así que vamos a darle con esto y comenzamos. Bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona el SAT en México? Te explico muy sencillo. El SAT es una unidad que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Básicamente, la Hacienda Pública es la entidad del gobierno que se encarga de captar todos los recursos financieros de nosotros los contribuyentes. Un contribuyente básicamente es cualquier persona en México que paga impuestos y que está registrado en el SAT. En este video vamos a ver cómo registrarte de la manera más simple y sencilla, cómo facturar y cómo poder hacer los impuestos de una mejor manera. Y primero tenemos que conocer la ley. Básicamente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, viene el fundamento legal de los impuestos, donde dice que todos los ciudadanos en México somos sujetos obligados al pago de impuestos, sin una contraprestación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pago impuestos, ¿voy a recibir algo directamente por eso? No. Quien distribuye esos recursos es el Estado. Por eso es muy importante que cuando son tiempos electorales vayamos a votar. ¿En qué sentido? En que pues vamos a elegir quiénes van a ser las personas que van a administrar nuestros recursos. Entonces también quiere decir que por eso nosotros como mexicanos tenemos la obligación de exigirle al Estado que cumpla bien con su función de administrar bien los recursos, porque es nuestro dinero el que está pagando programas sociales, el que está pagando carreteras, el que está pagando infraestructura, el que está pagando sueldos de políticos, sueldos de policías, etcétera, etcétera, etcétera. Y el SAT fue creado básicamente para esto, para recaudar todo el dinero de los contribuyentes. Y para esto hay varios mecanismos, ya que hay ingresos tributarios e ingresos no tributarios. ¿Cuáles son los ingresos tributarios? Pues básicamente los impuestos, que no deben confundirse con los no tributarios, que básicamente son los derechos, aprovechamientos y usos. Por ejemplo, una cuota que te cobra el gobierno por usar algún servicio adicional. Esto se puede considerar como un derecho o un aprovechamiento, más no es un impuesto porque no estás obligado a pagarlo. La gran diferencia es que los impuestos sí estás obligado a pagarlo. En dado caso, por ejemplo, para que quede bien claro, yo por ejemplo, si gano 100 pesos, estoy obligado a pagar impuestos sobre esos 100 pesos. Yo si compro un Gansito o una Coca-Cola en el Oxxo, voy a tener que pagar IVA por eso y no me puedo zafar. Pero por ejemplo, si me están cobrando algún derecho por usar algún aeropuerto, si me están cobrando un derecho por utilizar, no sé, alguna instalación especial de gobierno, yo puedo optar por usarlo o no y no me cobran y no estoy obligado a pagar eso. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Y ahora, súper importante, dentro del universo de impuestos que recauda el SAT hay impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué es un impuesto directo? Básicamente son aquellos que gravan el patrimonio de las personas. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, o bien se le puede conocer como impuesto sobre el ingreso, justo su nombre lo dice, grava el salario de las personas. Sobre todo, por ejemplo, cuando eres un trabajador, ese ISR ya se estará descontando directamente en tu recibo de nómina. Ahí lo vas a ver. Y si eres empresario, pues vas a tener que calcular cuánto ISR tienes que pagar, porque a final de cuentas grava tu ingreso. Y básicamente para el sector empresarial, entiéndase por ISR el impuesto que grava las utilidades. Esto es básicamente, si tu empresa vendió 1,000 pesos, le vas a restar todos tus gastos, que a lo mejor fueron 900, te quedan 100 pesos. De esos 100 pesos pagas impuesto, una tasa corporativa del 30%. ¿Que es mucho? Pues sí, pero no hay de otra, son impuestos, no nos podemos quitar.
Y por otro lado tenemos impuestos indirectos y este tipo de impuestos gravan los actos de consumo, como puede ser el IVA o también, por ejemplo, el IEPS, que es el impuesto especial sobre la producción de servicios. Tú puedes ir a una gasolinera y no les puedes decir, oye, dame, no sé, 100 pesos de Magna, pero no me cobres ni el IVA y no me cobres ni el IEPS. Te saldría la mitad, claro, pero no puedes hacerlo, tienes que pagarlo. Y para esto, conociendo qué son los impuestos, pues vamos a conocer qué tipos de contribuyentes hay. Y básicamente son dos: personas físicas o personas morales. ¿Qué son las personas físicas? Personas como cualquiera de nosotros. En mi caso, Luis Miguel Altamirano, Juanito Pérez, Mariana Rodríguez, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de personas morales, son las sociedades o las empresas constituidas ante la ley mexicana. Puede ser una SADCB, una SRL, puede ser una SAPI, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente cualquier sociedad de dos o más personas se considera una persona moral. ¿Por qué es importante esta información? Porque a partir de esta información se va a seleccionar lo que es un régimen fiscal. ¿Y qué es un régimen fiscal? Básicamente es la categoría mediante la cual tú vas a estar tributando impuestos. Un régimen fiscal puede tener quizá ciertos beneficios, ciertas ventajas y otras cosas adicionales. Aquí lo que te quiero decir es muy importante. No se trata de cuál es el mejor régimen fiscal, sino cuál se adapta más a tus necesidades. Por ejemplo, si eres conductor de un Rappi o Didi, tu régimen fiscal va a ser el de plataformas digitales. O por ejemplo, si eres un comerciante de central de abastos que de alguna manera quiere empezar a formalizarse, probablemente el régimen simplificado de confianza sea una excelente opción para ti. Si eres, por ejemplo, una persona que trabaja para una empresa, sueldos y salarios puede ser una excelente opción. A final de cuentas, lo que tenemos que ver es cuál es el régimen que más se adapta a nuestra actividad económica. Y para esto hace falta pues investigar un poquito o bien preguntarle a un contador o al mismo SAT. Algo que tú puedes hacer, y básicamente es tu derecho, es acercarte a cualquier oficina del SAT para que te presten y te brinden información sobre tu régimen fiscal, sobre cómo pagar impuestos y te enseñen a facturar muchísimas cosas más que incluso por desconocimiento, por miedo, no lo hacemos, pero nosotros podemos acercarnos a cualquier oficina y es obligación del Estado ayudarnos a hacerlo. Ojo, esto no quiere decir que ellos nos van a llevar la contabilidad, simplemente ellos nos van a dar una orientación general. Ahora, cuando tú te das de alta en un régimen fiscal, te van a dar una hojita como estas que se llama constancia de situación fiscal. ¿Qué es una constancia de situación fiscal? Pues básicamente es un set de unas hojas donde básicamente ahí viene la información esencial de la empresa. ¿Cuál es tu RFC? ¿Cuál es el nombre de la sociedad? Domicilio fiscal registrado, actividades económicas, tu régimen en el que estás inscrito, incluso de manera histórica y por supuesto tus obligaciones fiscales. Generalmente en la última hoja te vienen las obligaciones mediante las cuales tú debes de cumplir. Por ejemplo, en el caso de una empresa que tengo aquí te dice régimen fiscal que cada mes vas a tener que hacer un pago definitivo de IVA, vas a tener que hacer una declaración de proveedores de IVA, declaración anual de ISR y pago provisional mensual de ISR. Básicamente son las obligaciones fiscales con las cuales tú tienes que cumplir. Ahora, si yo ya me registré ante el SAT, ¿cómo puedo recuperar mi constancia de situación fiscal? Muy fácil, lo vemos aquí en pantalla. Para saber tu régimen de situación fiscal, tienes que ingresar a esta página, sat.gov.mx, y vete a la página de otros trámites y servicios. Y en este menú te van a aparecer varias opciones, para lo cual deberás de poner la opción de generar tu constancia de situación fiscal, obviamente ya una vez habiéndote identificado con tu usuario y contraseña, que básicamente es tu RFC, y ya dentro le das clic a ejecutar en línea y llenar otros datos. Ahora me preguntarás, ok Luismi, pero antes que eso tengo que darme de alta en el SAT. La razón es que sí. Y para esto déjame decirte que sí es necesario que por primera vez acudas ante las oficinas del SAT para darte de alta. La verdad es que el programa de citas para el SAT ahorita en estos momentos que hago el video está muy eficiente, muy rápido y básicamente puedes solicitar una cita desde el portal del SAT para ir a darte de alta como feliz contribuyente. Así que, ¿en qué consta tu primer paso hacia la formalidad? Muy sencillo. Primero, el registro en el RFC. Después, vas a tener que tramitar tu firma, que esta tienes que ir forzosamente. De hecho, te piden que lleves como una memoria USB para que se graben tus claves .key y .ser. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en el mes de abril o en el mes de marzo, si tú vas a pedir una devolución de impuestos para cierto monto, arriba de 5,000 o 10,000 pesos me parece, te pide que la firmes con tu firma electrónica.
electrónica. Y cabe decir que esta firma electrónica, que es tu e-firma, tiene la misma validez que una firma autógrafa. Por eso te piden tu contraseña, te piden tus archivos .ser y .key. Con esto tú ya puedes firmar digitalmente estos archivos y de esta manera, en dado caso, solicitar la devolución del dinero al SAT. Y una vez que tengas tu contraseña, pues listo, ya estás dado de alta. Que ojo, el hecho de que estés dado de alta no te obliga absolutamente a nada. Si tú, por ejemplo, tienes 18 años, puedes ir a registrarte al SAT y no estás obligado absolutamente a nada. ¿Cuándo estás obligado? Pues cuando tú ya estás en un régimen fiscal. Cuando estás en un régimen fiscal, te vienen tus obligaciones y esto es lo que tú tienes que cumplir sí o sí. Así que toma nota de eso, porque muchos no saben. Muchos dicen, oye, ya me di de alta en el SAT, ¿qué tengo que hacer? Todavía nada. Hasta que te des de alta en un régimen fiscal. Son trámites diferentes. Darse de alta, inscribirse en un régimen fiscal. ¿Entendido? Súper. Y ahora un tema súper interesante, la facturación electrónica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente ya tenemos más de una década en México donde se instituyó la factura electrónica. Esto quiere decir que hasta cierto punto se le dice adiós al papel. Y digo hasta cierto punto porque aún así hay gente que las imprime para tenerlas en su archivo, yo qué sé. Pero ¿por qué es muy importante la factura electrónica? Primero que nada porque ayuda a que las transferencias de información sean mucho más rápidas y eficientes. Y de esta manera, por ejemplo, el SAT ya sabe que yo compré algo o que voy a recibir un pago. Esto puede ayudar a la hora de hacer tu declaración anual, que los datos que tú tengas concuerden con los que tiene el SAT. Y te preguntarás, oye Luismi, pues muy bien, pero ¿cómo hago una factura? Quizá para algunos sea una pregunta muy obvia, pero para muchas personas no. Así que te voy a explicar básicamente los pasos que debes de tomar en cuenta para emitir una factura por tu propia cuenta. En primer lugar, debes ingresar al portal del SAT y seleccionas la opción de factura electrónica y luego genera tu factura. Segundo paso, obviamente, inicia sesión. ¿Cómo inicia sesión? Ya sabes, con tu RFC y tu contraseña. En este momento tu e-firma no es necesaria. Luego, configura los datos del emisor, que son básicamente tus datos, porque tú estás emitiendo esa factura. ¿Qué tienes que cargar? Básicamente tu RFC, nombre, correo electrónico y tus datos fiscales y checar que tus datos de domicilio y fiscales realmente concuerden con los que tienes en la plataforma, ¿ok? Siguiente paso, que administres los catálogos de tus productos. Y quinto paso, que registres a tus clientes. Aquí en la administración de catálogos, el SAT te da oportunidad de que registres hasta 20 clientes, pero tú puedes registrar muchos más si tienes un proveedor de facturas externo como factura.com. No es promoción pagada ni mucho menos, simplemente es un portal que utilizo que está bastante bien, pero este sí es de pago. O bien, por ejemplo, no está de más que en un Excel tengas ahí a todos tus clientes registrados por RFC y listo, para que cuando te pidan facturas se las des luego. Y luego le das clic en generar la factura, donde básicamente puedes generar incluso una previsualización de la factura para que no la riegues, porque déjame decirte que no es tan fácil ya cancelar una factura, ya que tienes que solicitar una cancelación a la persona que se la hiciste. Antes era bien fácil cancelarla, pero como muchas personas hacían malas prácticas, ya no se puede. Por eso te recomiendo que cheques 2 veces si vas a facturar para que de preferencia no la canceles. Siguiente paso, completa los datos del receptor. Básicamente los detalles del comprobante, fecha de código postal, la moneda de pago, la forma y el método de pago. Siguiente paso, agrega los conceptos que son los productos o servicios que estás adquiriendo o que estás vendiendo. Y por último, sella y guarda la factura. Con esto, con tu sello digital, con tu e-firma lo puedes hacer y te va a arrojar el sistema 2 archivos, un archivo PDF, que este que tengo aquí, o también un archivo XML. Y aquí, por ejemplo, en pantalla te voy a poner una factura para que veas cómo son. Puedes ver que en la parte superior viene el emisor, que en este caso pues soy yo, los datos del receptor, los RFCs, los registros federal de contribuyente de ambas partes, el folio fiscal, el número de serie, el código postal, el régimen fiscal tanto tuyo como de la persona a la que le vendes, moneda, forma de pago, método de pago, subtotal, impuestos y total. Claramente una parte muy importante de las facturas es que se desglosen los impuestos que se están cobrando. Ese es otro tema, pero sí, tienes que saber que cuando cobras algún producto o servicio, dependiendo la categoría, pudieras llegar a cobrar ciertos impuestos, como es el caso de IEPS y del IVA. Ahora, algo interesante también aquí en la factura es que viene una parte que dice
clave de producto y servicio, que básicamente son 8 dígitos. Luismi, ¿de dónde saco esos 8 dígitos? ¿Por qué los tengo que poner? Bueno, básicamente lo que se hizo en el SAT es que tú, el producto o servicio que vayas a comprar o adquirir, debes de ponerlo en una categoría especial. Porque tú cuando haces una factura puedes poner lo que quieras de concepto, créeme, lo que quieras. Pero cuando tú le pones un código, ya el SAT sabe básicamente qué estás vendiendo. Si estás vendiendo alimentos, si estás vendiendo electrónicos, si estás vendiendo servicios de publicidad, servicios de marketing, asesoría. Realmente el catálogo es muy grande y muy extenso. Y aquí, como puedes ver, puedes ingresar directamente a esta línea del SAT, donde tú puedes checar los códigos que tienes que utilizar para facturar de una manera correcta y sencilla. Ahí está todo el catálogo que lo puedes consultar. O bien, aquí te doy un pequeño tip que luego yo utilizo. En Google busco, por ejemplo, si yo voy a vender una silla, puedo buscar ahí clave del SAT, silla. Y muchas veces ahí me sale los 8 dígitos. Solamente tengo que corroborarlo con esta liga que ves ahí en el SAT. Y si concuerda, pues ya te ahorraste una buena chamba. Así que toma ese tip. Y ahora vamos con este tema que también ya te lo adelanté un poco. ¿Cómo cancelar una factura en caso de que la cajetees? Perdón por la palabra, pero a veces nos pasa. Entonces, aquí te dejo 3 pasos los que tienes que seguir. Primero es ingresar al portal del SAT, entrar a la sección de facturas electrónicas y darle la opción de cancelar. Aquí tienes que ingresar tu RFC y contraseña y seleccionar la factura que vas a cancelar. Pero no es así de fácil, sino que tienes que solicitar la cancelación. Una vez que la solicites, debes indicar el motivo por el que la estás cancelando y en algunos casos va a necesitar que la contraparte que está haciendo la factura acepte esa cancelación. Así que por eso te digo, de preferencia hay que hacer las cosas bien desde un principio para evitar este paso de cancelar facturas. Muy bien, espero que no se me estén aburriendo porque la verdad es que el SAT no es un tema nada entretenido, pero ahora vamos a platicar de las obligaciones fiscales. ¿Qué son las obligaciones fiscales? Pues básicamente son reglas que tenemos que seguir para pagar los impuestos y sostener y mantener este país. ¿Por qué son importantes? Porque ayudan a financiar básicamente la educación, salud y seguridad de este bello y hermoso país que es México. Para lo cual, nosotros ¿qué obligaciones tenemos? Bueno, primero que nada, ya lo hemos platicado, registrarnos ante el SAT y si percibimos ingresos, inscribirnos a un régimen fiscal. Esto es clarísimo y es lo que hemos platicado durante todo este momento. Ahora, además de pagar impuestos una vez que yo me dé de alta en un régimen fiscal, tengo que emitir facturas tanto cuando venda productos y servicios como cuando lo compre. Eso como persona física. Como persona moral, de obligación adicional es llevar tu contabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo durante mucho tiempo fui empleado. Entonces, en mis tiempos en los que fui empleado, yo nunca me preocupé por llevar un contador. Porque básicamente yo recibía mi dinero, mi empleador me quitaba todos mis impuestos y ya nada más en la declaración anual metía mis deducciones personales. Y vamos a platicar este tema también de las deducciones personales. Pero, básicamente, una vez al año me metía al SAT, veía ahí un saldo a favor de 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Véngase para acá. Pero, como una empresa, es mucho más complicado. Por eso yo recomiendo, si estás en un régimen de persona física con actividad empresarial, régimen simplificado de confianza o bien régimen general de personas morales, que lo hagas de alguna manera con un contador. ¿Cuál es el mejor camino para encontrar un buen contador? Básicamente, recomendación. Si tú conoces a una persona que ya tiene su negocio y tiene un contador y es bastante bueno, pues dile que si te puedes acercar a él, porque créeme que un buen contador te va a hacer la vida mucho más fácil y un mal contador puede ser un infierno. Te cuento una historia de terror para que veas. Unos parientes de nosotros que son médicos, ellos se acercaron con un contador. Entonces, este contador, ¿qué hacía? Que básicamente les llevaba la contabilidad de su empresa, pues del consultorio médico. Entonces, este contador les decía, paga 5,000 pesos de impuestos a esta cuenta y paga 10,000 pesos de impuestos a esta cuenta. Pues, ¿qué creen? Que era la cuenta del contador, no era la cuenta del SAT, y al final los defraudó con un dineral que mejor ni les digo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y vean que su contador sea bueno. Cuando tengan que pagar impuestos, la única vía es a través del SAT. El mismo SAT les va a generar una línea de pago que tú puedes pagar básicamente en cualquier banco y también en línea. No caigas en fraudes y estafas donde un contador te pida que les deposites el dinero directamente. No es correcto. Lo correcto es que el contribuyente le pague directo al SAT. ¿Sale? Toma nota para evitar fraudes. Y ahora, vamos a hablar de las declaraciones. ¿Qué es una declaración? Pues básicamente estás avisando al SAT cuánto recibiste de dinero durante un periodo específico de tiempo. Aquí hay varios tipos. La primera son las declaraciones mensuales. Si tu régimen fiscal, como por ejemplo puede ser el de una persona actividad empresarial o el de una persona moral, ahí tú vas a tener que básicamente declarar mes a mes. A diferencia de una persona que está en sueldos y salarios, donde tiene que hacer únicamente una declaración anual. Las declaraciones
declaraciones mensuales, ¿para qué sirven? Bueno, pues para facilitar la contabilidad de las empresas y hasta cierto punto pues ir viendo cómo va tu actividad económica. Pero la declaración anual es la que manda. Por lo que, por ejemplo, si tuviste mucho gasto en los primeros meses del año y después no tanto, en la anual es donde te compensas. Y muchas personas, y voy a hablar aquí de personas físicas, sobre todo asalariadas, pueden llegar a tener devoluciones de impuestos muy buenas en el supuesto de que a lo mejor hayan trabajado la mitad de un año. Por ejemplo, imagínate que yo entro a trabajar en una empresa en enero de 2025. Entonces yo entro a trabajar, pero me salgo en junio de 2025, por lo que solo trabajé la mitad del año y la próxima mitad del año decido ya no trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que Hacienda probablemente me devuelva dinero. ¿Por qué razón? Porque según las tablitas de ISR, Hacienda, a través del SAT, si gano 10,000 pesos, me está quitando 1,000 pesos cada mes. 1,000. Pero a final del año, como no trabajé 6 meses, solo gané 60,000 pesos. Y a lo mejor para las personas que ganan 60,000 pesos, te deben de quitar 500, no 1,000. No sé si me quiero entender, pero lo que sí te quiero dar a entender es que a final de cuentas, quien manda es la declaración anual. Básicamente el SAT lo que va a ver es cuánto ganaste en el año, cuánto te debí de haber quitado y si te quité dinero de más, te voy a devolver. Y si no te quité el dinero suficiente, me pagas a mí. Así que tengan mucho cuidado con las declaraciones anuales. Y hay otro tipo de declaraciones que se llama declaración complementaria. Oye, me equivoqué, no puse bien la información o chin, se me olvidó reportar este ingreso. El SAT todavía dentro de su misericordia te da oportunidad de que en una declaración tanto previsional como anual puedas hacer una declaración complementaria haciendo esta rectificación de datos y aquí no pasó nada, solo que si lo haces demasiado tarde pudieras incurrir en multas y recargos. Esperemos que no sea así. Y ahora, ¿cuándo es que yo tengo que hacer la declaración anual? Bueno, para personas físicas en los meses de abril y para personas morales en los meses de marzo, porque esto es importante, sobre todo, por ejemplo, con el pago del PTU. ¿Qué es el PTU? Es la participación de los trabajadores en las utilidades, donde la ley mexicana obliga a los trabajadores de una empresa que les sea pagado el 10% de las utilidades. Hay algunos supuestos de que pues si la empresa no tiene cierto número de ganancia o si, por ejemplo, el empleado estuvo menos tiempo, etcétera. Pero se supone en estricto sentido que debe ser el 10% de las utilidades topado a cierta cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona moral hace su declaración, cuenta con 50 días naturales para hacerle ese pago de PTU al empleado. O bien, una persona física con actividad empresarial que tiene algún empleado registrado, lo que puede hacer es muy sencillo. En el mes de abril, lo que puede hacer es básicamente el mismo proceso. Declaras en abril y una vez que declares, tienes 50 días para hacerle ese pago a tu personal. Por eso es muy importante tener estas fechas bien en mente, que no se te pasen. Y un consejo que te doy, comienza a hacer tu declaración antes de tiempo. No te tardes hasta fin de mes, porque algo que tenemos que saber es que el sistema del SAT tarda a veces y tarda mucho y a veces se descompone y a veces está en mantenimiento. Entonces, como todo y como buen mexicano, nos gusta hacer todo hasta el final. No lo hagas. Si vas a declarar los ingresos de tu empresa en el mes de marzo, que sea los primeros días. Y si vas a declarar los ingresos que tú tuviste como persona física, lo hagas en los primeros días del mes de abril, que el tiempo no te coma. Y ahora, oye, no me convence, Luismi, no quiero pagarle al SAT. Bueno, ¿qué pasa si no le pagas al SAT? Ahí te va. Primero, te puedes ser acreedor a multas y recargos. Te van a mandar requerimientos de que qué pasó, por qué no pagaste. Te van a dar un citatorio para que expliques la situación y pudieras tener problemas legales o bien hasta un crédito fiscal, que es básicamente un adeudo que tú tienes con Hacienda. Y esto también de alguna manera puede afectar tu historial fiscal. Así que yo recomiendo que mejor por la buena pagues tus impuestos y vivas tranquilo. Porque básicamente el SAT, no me van a dejar mentir, nos quita a veces el sueño y la tranquilidad. Por eso vale la pena pagar tus impuestos, no caer en malas prácticas y hacer las cosas de manera correcta. Ahora sí, vamos a un tema muy interesante, que son las deducciones personales, deducciones de empresas, deducciones de persona moral. Vamos a comenzar primero con las deducciones personales, que son aquellas deducciones que te permite hacer Hacienda si estás en el régimen de sueldos y salarios, es decir, si eres un empleado. Yo te recomiendo que si tienes la posibilidad de hacer algún gasto que tenga que ver con tu deducción personal, lo hagas y pidas factura, porque de esta manera aumentas tus posibilidades de que Hacienda te devuelva dinero cuando presentes la declaración anual. ¿En qué mes? Abril, exacto. En el mes de abril declaran las personas físicas. Vamos a evaluarlas.
Primero, los gastos médicos. Tú vas a poder deducir el gasto de tu psicólogo, el gasto de tu doctor, el gasto de tu dentista y meterlo como honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Porque si tú lo pones como gastos en general, no lo vas a hacer deducible. Y además ahí te va una ley de oro. Tienes que hacer el pago por medio electrónico. Si es por efectivo, no es deducible. Págalos de preferencia con una tarjeta de débito, crédito, cheque o transferencia, pero no lo hagas con cash, porque si de Hacienda te cacha y lo estás haciendo deducible y te hacen auditoría, te la van a echar para atrás. Así que mejor paga en electrónico. Otra cosa que puede ser los gastos educativos. Colegiaturas básicamente desde preescolar hasta preparatoria las puedes hacer. Obviamente hay algunos topes. Oye, que estoy en el colegio Maximus Prime de México y el que te hablan 10 idiomas. No, hay ciertas tablas que tienes que consultar para deducción máxima de colegiaturas. Y además, chécate esto, igual, mismas condiciones, con transferencia o cheque o tarjeta tienes que pagar, de lo contrario no van a ser deducibles. Los intereses reales de tus hipotecas son los que puedes tú hacer deducibles de impuestos, así como el pago de primas de seguros. Y también bajo el régimen de sueldos y salarios vas a poder deducir tanto aportaciones voluntarias a tu Afore como donativos. Tómalo en cuenta. Ahora, si soy una persona física con actividad empresarial, ¿yo qué puedo deducir? Básicamente cualquier gasto que tenga que ver con tu actividad económica. Por ejemplo, si yo me dedico al campo y compro un tractor, yo puedo hacer ese tractor deducible de impuestos. Si yo me dedico a un negocio de comida, pues obviamente todo el insumo que voy a tener que comprar lo puedo hacer deducible de impuestos. No se vale hacer deducible de impuestos, por ejemplo, las vacaciones en Las Vegas o el auto de lujo que te compraste. Básicamente, ¿por qué? Porque están fuera del negocio. Pero si vas a Las Vegas a una capacitación para ser una mejor persona o lo que sea que tenga que ver con tu negocio, es válido, lo puedes meter sin problemas. Ahora, chécate esto. También puedes deducir, por supuesto, tus pagos de agua, luz, gas, electricidad, siempre y cuando tengan que ver con tu negocio. Y esto también aplica para personas morales. Si, por ejemplo, hiciste gastos en capacitación y desarrollo, gastos en inversiones, seguros de la misma empresa, fianzas, donativos, todo lo que has pagado. Pero aquí lo más importante al momento de facturar es el uso de CFDI, que es decir, comprobante fiscal digital por internet. Y aquí te paso las claves para que las veas. En el grupo de las Gs vemos adquisición de mercancías, devoluciones, descuentos o bonificaciones y gastos en general. Básicamente las Gs tienen que ver demasiado con lo que es la gestión empresarial, porque si nosotros, por ejemplo, queremos irnos a las deducciones personales, están en el grupo de las Ds, pero ahí vamos. Ahorita vamos a ver el grupo de las Is, que es básicamente la adquisición de activos para la empresa. Vemos aquí que tenemos construcciones, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo. Ahí ves toda la lista que tenemos de CFDIs. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Personas que están en sueldos y salarios, por favor, tómenle un screenshot a esta pantalla, llévensela, ténganla ahí bien puesta. ¿Por qué? Porque las Ds es todo lo que tiene que ver con deducciones personales. Vamos a repasarlas una por una porque vale la pena. D01, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Tu visita al psicólogo, por favor dile, oiga señor psicólogo, hazme esta factura bajo D01, ¿sale? Porque si no, es lo que te expliqué, que no va a poder ser deducible. Gastos médicos por incapacidad o discapacidad, D02. Gastos funerales, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hijo, toca madera, D03 también son deducibles. D04, donativos. D05, intereses reales. ¿Qué es un interés real? Básicamente el interés que pagaste menos la inflación de ese año. D06, aportaciones voluntarias al sistema del ahorro para el retiro. D07, primas por seguros de gastos médicos. D08, transportación escolar gratuita. Básicamente esto si te obligan a contratar un transporte escolar para tus niños. D09, depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. Y por último, D10, pago de servicios educativos. ¿Sale? Apréndanse esta tablita de la D01 a la D010. Los demás usos de CFDI se utilizan para timbrar pagos y nóminas, que también tiene que ver con el mundo empresarial. Y ahora sí, ya para cerrar, la pregunta del millón. ¿Contratar un contador o no contador? Bueno, aquí la gran ventaja de que tengas un contador es que obviamente te van a dar asesoría personalizada, te vas a ahorrar tiempo y te ayuda a evitar errores en multas y en general en tu contabilidad. Pero también te tengo que decir algo, tú tienes la libertad de hacerlo tú
mismo. Sobre todo, por ejemplo, si estás en un régimen como Reciclo, que a lo mejor tienes 1, 2 o 3 movimientos al mes, puedes hacerlo porque de esta manera te vas a ahorrar 300, 500 o 1000 pesos mensuales. Pero pues ahora sí tú pones una balanza, tu tiempo, tu gasto de recursos, el conocimiento de 2 personas contra el conocimiento de una persona. Yo qué sé, lo que sí tienes que saber es que puedes ir directamente al SAT a que te orienten, a que te enseñen, sobre todo si es algo muy básico, y de esta manera pues ahorrarte el contador. Pero no lo recomiendo en todos los casos. De hecho, yo te recomiendo que mejor tengas a un contador. Y por supuesto, recuerda tus derechos. Tienes derecho a asesoría gratuita del SAT y de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Tienes acceso a tutoriales y guías disponibles en línea en la página del SAT. Y también tienes acceso a información clara y precisa. Así que en conclusión, no te quedes con la duda. Si por favor tienes alguna otra duda del SAT en la cual yo te pueda apoyar, ponla en los comentarios para contestarte y ayudarte de la mejor manera con el temible pero a la vez buena onda SAT. Y por supuesto, si encontraste este video de mucho valor, te agradeceré muchísimo que me apoyes con un like y compartiendo este video. Así que muchísimas gracias y te mando un saludo con mucho cariño, Luis Mi Negocios. Hasta la próxima.